Hey, ¿qué tal amigos y Marvelitas? Espero y se encuentren bastante bien. Les habla su amigable vecino del multiverso, Caballero Strange, para traerles estos datos que deben de saber antes de ver Madame Web. En caso de que vayan a llevar a su pareja a verla, ya sea o porque les aparecieron este tipo de pósters y crean que será un 50 sombras de Grey pero geek, o porque su pareja quiera verla. En ese caso diré, ¿en serio? Como sea, si esto último es tu caso, te traigo 5 cosas que debes de saber para dártelas de que sabes de cómics. Pero no a un nivel tan experto, o sea, solo lo necesario para que diga ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! y luego te bese. Disclaimer, el que te aprendas estos datos no garantiza los resultados, al menos que te suscribas, le des like y compartas este canal y este video. En este caso, lo garantizo, al menos en otro universo. Que, en fin, pongamos esa intro y comencemos con las 5 cosas que debes de saber antes de ver Madame Web. Llegó la hora de huevonear. Sí, ya no es Marvin Time. Dato número 1. Esta película es la nueva apuesta de Sony en su universo arácnido sin Spider-Man, a lo que se pone de acuerdo con Marvel Studios de qué hacer con este personaje. Esto es muy importante de aclarar, ya que Madame Web no es parte del UCM. Puede que en Secret Wars sí, pero no por ahorita. Esto es de Sony, no tiene ninguna conexión aparente ni con el UCM ni con las anteriores películas de Sony. Podríamos decir que de cierta manera es independiente, así como su costo, el cual se reporta que es moderado, y eso explica un poco el por qué las quejas de varios con los pósters y con los trajes. ¡Horrible! ¡Horrible! Y es tan independiente como Sony, haciéndose el sordo de las burlas que se les hace por hacer películas de villanos y personajes que aparecen en los cómics de Spider-Man, aunque sea en una sola viñeta o en un cómic, con mucho. Aunque si bien esta película no incluirá ni al Spidey de Tobey, ni al de Tom Holland, ni al de Andrew, presuntamente, se incluirán a 3 Spider-Woman. Claro que antes de hablar de ellas, pasemos con Madame Web, la protagonista, por así decirlo. Esto lleva a nuestro dato número 2. Madame Web será interpretada por Dakota Johnson, quien está en estos momentos demandando a sus antiguos representantes por meterla en este proyecto. Sí, muy mal augurio, pero es que tiene razón. O sea, ella reporta que la metieron al proyecto a base de mentiras de que iba a trabajar para el UCM. O sea, ya lo expliqué y pues no tengo más que decir. Sin embargo, esa no es la única polémica aquí, y es que si vieron la foto de Madame Web en los cómics, verán que no se parece mucho, ¿verdad? Y es que en los cómics, Cassandra Webb no solo es ciega, sino que Diosito sí que la consideró su guerrera más fuerte, pues si bien desde nacimiento ya era ciega, ya pasando los años comenzó a desarrollar mastenia gravis, una enfermedad que provoca debilidad y fatiga aguda en los músculos, la cual la llevó a estar en esta sillita construida por su esposo. Así que, sí, puede que haya muchos cambios en su origen, lo que tal vez te lleve a preguntarte ¿cuál es ese origen? Madame Web fue creada por el escritor Denny O'Neil y el artista John Romita Jr. y debutó en The Amazing Spider-Man Volumen 1, número 210 en 1980. Madame Web es conocida como una vidente ciega con habilidades psíquicas precognitivas. A lo largo de la historia de Spider-Man, Madame Web ha sido retratada como una figura misteriosa y enigmática que proporciona orientación y ayuda al héroe arácnido en momentos de necesidad. Además, ha desempeñado un papel importante en varias historias relacionadas con este personaje y otros héroes de Marvel. Y su conocimiento de eventos futuros ha sido también un recurso valioso para enfrentar amenazas y desafíos. De hecho, su historia en los cómics se ha entrelazado con las de las Spider-Woman que veremos en esta película: Julia Carpenter, Annie Corazon y Matthew Franklin. Si bien todas ellas se vieron involucradas en el arco de los cómics conocido como Grim Hunt, su historia se vio mayormente conectada con la de Julia Carpenter
de una manera un poco más trágica, ya que en la historia de Grim Hunt, Madame Web es asesinada por los seguidores de Kraven el Cazador, quienes buscaban resucitarlo. Y como Julia Carpenter estaba a su lado en su muerte, Cassandra Webb le transfirió sus poderes, siendo así como Julia Carpenter, quien había sido la segunda Spider-Woman, asumió el papel de Madame Web en algunas encarnaciones posteriores. De hecho, esta versión logró aparecer en la serie de Ultimate Spider-Man, mientras que la Madame Web de Cassandra Webb es recordada principalmente por aparecer en la serie de los 90s de The Animated Series Spider-Man, donde fue retratada como una figura sabia, misteriosa, y esa es, en resumen, la historia de Cassandra Webb, personaje que tuvo relación con la siguiente Spider-Woman. Esto en mi dato número 3. ¿Sí? Hablamos de Julia Carpenter. Un dato curioso es que la semejanza se traspasó de la pantalla, bueno, en este caso de los cómics, a la vida real. Pues igual Sydney Sweeney, a quienes tal vez ubiquen por Euphoria y su comedia romántica Con Todos Menos Contigo, demandó a sus representantes por lo mismo que Dakota Johnson. Twins. En cuanto a su origen en los cómics, Julia Carpenter ha tenido varias identidades heroicas a lo largo de los años, siendo las más destacadas las de Spider-Woman, Arachne y la nueva Madame Web. Como Spider-Woman, Julia Carpenter debutó como la segunda con este manto en Secret Wars número 6 en 1984. Creada por el escritor Jim Shooter y el artista Mike Zeck, poseyendo habilidades arácnidas similares a las de Spider-Man como fuerza aumentada, agilidad, reflejos y la capacidad de trepar paredes. Habilidades que le fueron dadas después de ofrecerse como voluntaria para experimentar en ella un suero. Ya saben, como Homero en esa escena. Solo que aquí sí que valió la pena, pues le dio esos poderes y con ellos se volvió una agente gubernamental, solo que ella quería desde el primer momento llamarse Arachne. Sin embargo, pues los del gobierno, al mero estilo de The Boys, le dijeron que no traía onda ese nombre y por ello le pusieron Spider-Woman. Como dato curioso, en Secret Wars, ella conoció a Spider-Man y convivieron. Su historia como la segunda Spider-Woman continuó pasando por varios equipos, entre los más destacados los Vengadores Costa Oeste, hasta que dejó el manto de Spider-Woman y adoptó el de Arachne. Si bien cambió de nombre, sus habilidades eran similares a las de Spider-Woman, aunque su traje y su enfoque de combate sí que cambiaron, pues durante la Civil War fungió como un agente doble para el bando del Cap, que estaba en contra del registro, motivada un poco por el amor. No el amor hacia el Cap, le gustaba otro superhéroe, pero algo que no he mencionado es que la mayoría de las cosas hasta ese punto las había hecho por amor hacia su hija. Las historias de este personaje continuaron y es así como llegamos a la fatídica noche en donde recibe los dones de Madame Web. Esto en Grim Hunt, pues igual fue arrastrada y al serle otorgados los dones de Madame Web, ella quedó ciega. Asumió el rol de Madame Web, tiempo después quedó en coma, ya saben, cosas normales de superhéroes. Así como el apoyar a tus besties. Y en este caso apoyó a otra Spider-Persona que veremos en Madame Web, pues le entregó su traje a Anya Corazón para que ella se convirtiera en Spider-Girl. Anya Corazón apareció por primera vez en Amazing Fantasy Volumen 2, número 1, esto en 2004. Nacida en Brooklyn, Nueva York, con descendencia puertorriqueña y mexicana, Anya llevaba una vida normal. Chica normal. Sí, casi como Lady Bird. Como estudiante de secundaria, hasta que presenció un enfrentamiento entre la Sociedad Araña y la Hermandad de las Abejas, en donde fue reclutada por el mago de la Sociedad Araña, conocido como Miguel. Esto en un rol de cazadora, rango que le daba una armadura como exoesqueleto, adquiriendo el nombre clave de Araña y declarándose enemiga de la Hermandad de las Abejas. O eso creía, ya que en Spider-Man Araña, Cazador Revelado, se revela que le habían timado, y es que ese exoesqueleto no era una habilidad de un cazador, pues
De hecho, ella ni siquiera era considerada de este rango, siendo así como renuncia a este puesto y con ello al título de araña por un rato. Claro que siguió conservando el exoesqueleto, lo cual hizo que durante Civil War aprendiera a que no era la mejor de las ideas que había tenido. Y es que durante este suceso es reclutada por Carol Danvers con la identidad de Miss Marvel, siendo entrenada y registrada, pues ella apoyaba al registro de superhumanos hasta que su historia se cruza con la de Julia Carpenter como Arachne, pues presencia el momento en el que logran capturarla y separarla de su hija, lo cual le hizo cuestionar un poco. Y también como que de ahí fue el inicio de la mala racha en su vida, ya que en un enfrentamiento contra Doomsday Man, este le arranca el exoesqueleto, lo cual la hiere, y su padre, quien por la ley del registro de superhumanos sabía de su identidad, le prohibió continuar su relación de amistad y de sidekick con Miss Marvel. Claro que ella dice que está bien, diciéndole que pues no fue su culpa directamente. Tiempo después, Annie adopta el seudónimo de Spider-Girl durante los acontecimientos de Grim Hunt, en donde ella es blanco de los Kravinovs, en donde recibe el traje de Julia y adopta el alias de Spider-Girl, solo que sin poderes, y sigue así hasta que suceden los eventos de Spider Island, en donde todos en Manhattan reciben poderes de araña, lo cual es clave o parte de la razón del por qué tras este suceso, si bien le fue administrado la cura de estos poderes, seguía teniendo los poderes tipo Spider-Man. Y eso, en resumen, es lo más destacable de Anya Corazon. Esto y que ha aparecido en series como Marvel's Spider-Man de 2017 y como cameo en Spider-Man a través del Spider-Verse, y en otra película que ha aparecido ha sido en Dora la Exploradora. Perdón, solo la actriz. Ahora bien, como dato número 5 y último, tenemos la tercera Spider-Woman que aparecerá en esta película. Y creo que la única conexión que tiene con las demás es el Spider-Woman. Bueno, al menos la única conexión positiva y linda, pues fue la tercera en portar en este alias, y después de ahí pasaron cosas malas. En los cómics tiene un destino bien gacho. Digamos que igual sufrió en la historia de Grim Hunt y tuvo un destino similar al de Cassandra, pero más gacho. Ahorita vamos con eso. Y es que Mattie Franklin debutó como Spider-Woman en Spectacular Spider-Man número 262 en 1998, aunque su primera aparición completa fue en The Amazing Spider-Man número 441 en 1998. Y su primera aparición como Spider-Woman fue en The Amazing Spider-Man volumen 2 número 5, un año después de su primera aparición completa, lo cual marcó el comienzo de un crossover que se fue desarrollando hasta culminar en su propia serie de Spider-Woman. Obtuvo sus poderes de manera accidental cuando por accidente escuchó una llamada entre su padre y Norman Osborn, quienes se iban a reunir con un grupo llamado Los Cinco para una especie de ritual de millonarios, ya saben. Si esto fuera una broma, tipo así, ¿dónde está el siendo chiste? como adquiere los poderes de Spider-Man, quien era su amor platónico, y bueno, no le hizo algo así como lo que hizo Zane, creo, ya que por esas épocas en las que Mattie empezó su actividad superheroica, Spider-Man estaba en un estado de, ya saben, Perdidas. por lo que adopta este manto y así continúa hasta que Spider-Man regresa. Ellos se besan pero la rechaza porque Mary Jane y porque grooming y cosas cancelables. Aunque eso fue el principio de las cosas malas que le pasaron. O sea, eso fue malo bajo su perspectiva, porque su amor platónico pues no le correspondió. Pero ajá, pues después de esto es usada para producir un tipo de Porros, no. hasta que es rescatada por Jessica Jones y la primera Spider-Woman, Jessica Drew. Sin embargo, esto no es lo peor, pues en Grim Hunt ella es, al igual que todas las Spider-Women de los anteriores datos, secuestrada por los Kravinovs, solo que a ella sí logran sacrificarla, lo cual era parte del plan que tenían para revivir a Kraven. Pues sí, pereció, aunque vuelve de cierta manera en el evento conocido como
Death No More, solo que aquí no es ella, es un clon y al final, como todo clon en ese evento, o casi todos los clones en ese evento, se desintegra. Y sí, esperemos que no sea augurio de lo que pueda pasar en la película, pues todas ellas se enfrentarán a Ezequiel Simp, que diga Sims, quien en los cómics fue una clase de mentor de Spider-Man, ya que él recibió mediante un ritual poderes similares a los del trepamuros, solo que en vez de partirse el lomo, decidió ser millonario, lo cual yo haría. Por eso, Rosy, me agrada este chico. cuando supo de la aparición de Spider-Man, este lo rastreó y tiempo más tarde se reveló ante él para explicarle acerca de los tótems, una fuerza natural mística en el mundo. Y todos estos forman parte de una cadena alimenticia entre ellos, lo cual es un concepto clave en Spider-Verse, ya que los herederos enemigos de este evento pues son una clase de cazadores de tótemes. Pero antes de que esto pasara, pues se revela que todo lo que había dicho y había hecho Ezequiel había sido para librarse a él mismo y deshacerse de Spider-Man. Solo que en el último momento, pues había invocado a una araña mística devora guerreros, decide sacrificarse a él mismo para hacer que Spider-Man siga luchando contra el crimen. También fue el responsable de haber mantenido oculta a Silk, aunque eso era para evitar que los herederos atacaran y pues más o menos estaba justificado, así que es más un antihéroe, pero ajá. Veremos cómo tratan tanto a este personaje así como a las demás Spider-Woman y Madame Web. Por lo mientras solo me queda decir que Madame Web llega a los cines de México el 14 de febrero y en cuanto a mí pues les digo que se queden para que vean el resultado final. Les hablo en un rato. El hombre araña, él hace siempre lo que una araña y entre arañas que la hace bien, los ladrones siempre caen. Pues bien, amigos, este es el resultado final. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quedó? ¿No quedó? Yo digo que está bien, siendo positivos. Pero bueno, ustedes díganme, ¿esperan esta película o no sabían ni siquiera que existían? Tipo Thanos de ni siquiera sé quién eres. ¿La van a ir a ver? ¿Les gusta alguna de las actrices que aparecen aquí? Coméntenlo que yo los estaré leyendo. Y por lo mientras ahora sí, me voy despidiendo diciéndoles que les habló esta variante de Caballero Strange. Chao, chao. Los ladrones siempre caen. ¡Viva este hombre de bien! Y aquí viene Larry con su tradicional posición de espaldas. Allá va Sandy, parada sobre 10 dedos. Y aquí viene Bob, rompiendo sus pantalones de nuevo.